Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles brindar otro interesante video acerca de la resolución de ciertos problemas que son considerados típicos, ¿no? Porque se presentan en muchas tareas de colegio, en exámenes de admisión en universidades, como ya hemos hecho en dos videos anteriores donde, bueno, hemos especificado. Uno era sobre problemas sobre edades, el que hemos enviado últimamente es sobre móviles, y hoy en día vamos a hacer sobre llenado y vaciado de depósitos y tanques, ¿no? Que, bueno, tienen llave pues para llenar líquido y otros para desaguar, las que funcionan básicamente con velocidades constantes, ¿no? Es un tema clásico, un tema típico de la aritmética y del álgebra. Mi nombre es Geraldo Chabauer Picasso y soy profesor desde hace más de 55 años en enseñanza de las matemáticas, tanto básicas como superiores, y que deseo compartir básicamente esa experiencia con ustedes para ayudarlos, para contribuir, ese es mi propósito, con su aprendizaje básicamente en estos temas, ¿no? El video, como siempre, está dirigido a aquellos que recién se inician, pero los que ya conocen este tema podrán encontrar algún entretenimiento al resolver los problemas que vamos básicamente a brindarles. Bueno, hay algo que lo caracteriza, en este caso es una fórmula básica, ¿no? Y que de alguna forma está centrado en esquema, en esta figura, ¿no? Supóngase que hay un estanque acá, o un depósito, cuya capacidad es Q, galones, litros, etcétera, lo que fuere, y vamos a suponer que hay un par de llaves que llenan este depósito, y también existe otra llave que evacúa o que desagua este depósito, y vamos a suponer, ¿no?, que todos ellos trabajan simultáneamente, ¿no? Solo para efectos de lo que pretendo señalar, ¿no? Bueno, este problema básicamente tiene que considerar cuál es el flujo neto de líquido, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, estos dos aportan líquido, entonces sus velocidades van a proporcionar un llenado, y por lo tanto se suman, y este evacúa líquido y por lo tanto se resta, ¿no? Entonces, hay un saldo neto entre esta suma de los que aportan y el que está evacuando, ¿no? Entonces, básicamente esto tiene una similitud, de alguna forma con los problemas de móviles, porque en este caso, en lugar de cubrir una distancia, se trata de llenar o vaciar un depósito, ¿no? Entonces hay velocidades de llenado, ¿no? O sea, en ese caso sería como que trabajan en el mismo sentido, y el que trabaja en sentido contrario es el que evacúa básicamente el líquido, ¿no? Y entonces todos estos elementos se integran para determinar el tiempo que tarda en llenarse o en evacuarse el depósito, etcétera, que sería compatible con esta pequeña expresión que ven ustedes acá, donde en el numerador tienen la capacidad del depósito, y en el denominador tienen el saldo entre las velocidades que aportan líquido y quitándole la que evacúa el líquido, ¿no? O sea, esta es una expresión que de alguna forma sintetiza el enfoque en estos problemas. Bien, dicho eso, veamos diferentes ejemplos que conllevan pues a diferentes casos típicos que se pueden presentar. Por ejemplo, en este primer caso vamos a considerar dos llaves, ¿no?, que llenan el depósito, y el desagüe está cerrado, solamente hay llenado, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, acá tenemos el enunciado del problema. Dice, hay dos llaves que están llenando un depósito de 500 litros de capacidad, con velocidades de 30 litros por minuto y 20 litros por minuto. Si el desagüe está cerrado, ¿no?, calcular en cuánto tiempo se llenará el depósito,
y suponemos pues que, como no dice, pero hay que suponer que están trabajando estas llaves de manera simultánea. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque? Bueno, vemos lo que aporta cada llave, en este caso son dos. La primera llave, en una unidad de tiempo, en un minuto, está aportando 30 litros. Y simultáneamente la otra llave, en la misma unidad de tiempo, en un minuto, aporta 20 litros. O sea que entonces en un minuto, entre las dos llaves, están aportando 50 minutos, ¿no? Y entonces, básicamente usando la expresión que les señalé hace un instante, que acaban de ver, el tiempo de llenado del estanque sería pues la capacidad del estanque, 50 litros, entre la sumatoria de los que aportan el líquido, que ya hemos determinado que es 50 litros por minuto. Si ustedes dividen, ¿no? 500 entre 50 sale 10, las unidades litros se cancelan y minuto, como está en el extremo, sube a multiplicar, dándonos entonces la respuesta del problema que estamos buscando, que son pues 10 minutos. Como ven, bastante directo, bastante simple. Ahora veamos un segundo ejemplo. En este caso, vamos a considerar que hay dos llaves que llenan y el desagüe ya no está cerrado como en el caso anterior, sino que ahora está activo, desaguando pues agua, ¿no? Bueno, y el enunciado señala que hay un depósito que contiene en cierto momento, hay un depósito que en cierto momento ya tiene líquido, tiene 300 litros, pero le falta más líquido para llenarse. Luego añade que en ese momento se abren dos llaves que aportan 13 litros por minuto y 14 litros por minuto, y que además se abre la llave de desagüe que evacúa el líquido con una velocidad de 7 litros por minuto. Y entonces añaden de que si todas estas llaves actúan simultáneamente, se observa, dice, que se requieren 24 minutos para llenar el depósito y nos piden saber cuál es la capacidad de ese depósito. Muy bien, el planteamiento es bastante semejante al anterior. Vemos en unidad de tiempo qué cosa ocurre. Como la unidad de tiempo es minuto, entonces vemos que en un minuto la primera llave aporta 13 litros. En la misma unidad de tiempo, la segunda llave hace lo propio con 14 litros. Y en la misma unidad de tiempo, la tercera llave, que es la de desagüe, esa no aporta, sino que evacúa 7 litros. Entonces, el aporte, el saldo de aporte de líquido al depósito es 13 más 14, menos la que quita pues el líquido, que es 7, y que serían 13 y 14, 27, menos 7, 20 litros, ¿no? O sea, en cada minuto que pasa hay un aporte de 20 litros de agua. Ahora, el problema añade que dice que se requieren en estas circunstancias 24 minutos para llenar el tanque. Entonces, aplicando la fórmula del esquema básico que les había señalado, acá tenemos la capacidad del estanque, de lo que falta llenarse, que no sabemos, llamamos Q. Acá abajo tenemos este saldo de aporte de agua, que son los 20 litros, y acá el tiempo que se requiere para llenar, ¿no? este depósito. Bueno, multiplicando 24 por 20, como vemos acá, ¿no? Quiere decir que le hace falta 480 litros, ¿no? Para llenarse, ¿no? Pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando cuál es la capacidad del depósito. Como ya sabíamos que previamente, cuando se inició este proceso, ya habían 300 litros, entonces la capacidad del depósito tienen que ser esos 300 que ya existían, más los 480 litros que le hacen falta para llenarlo completamente, es decir, un total de 780 litros y que con ello pues habríamos resuelto el problema. Veamos otro ejemplo más, ¿no? Dicen, un estanque tiene una capacidad de 360 litros. ¿no? Y luego añaden, si estando lleno se abre el desagüe, entonces se vacía en una hora. ¿no? O sea, si estando lleno abre usted la llave del desagüe, lo vacía pues completamente en una hora. Por otro lado, dice, si estando vacío y cerrado el desagüe, se abre la llave de agua, pues en este caso hay una sola, entonces se llena en 40 minutos. O sea que por un lado tenemos una llave que la llena en 40 y por otro lado tenemos en 40 minutos y por otro lado
hay una llave que la vacía, la evacúa en 1 hora. Y bueno, el problema continúa señalando lo siguiente. Dice, si estando vacío el estanque y abierta la llave del desagüe, se abre también la llave que aporta agua, se desea calcular el tiempo necesario para llenar el estanque. Muy bien. Entonces veamos qué cosa hace cada llave por unidad de tiempo, ¿no? A ver, la velocidad de vaciado del desagüe son los 360 litros de ese depósito y dice que eso lo evacúa en 1 hora, ¿no? Bueno, para trabajar con unidades uniformes, cambiamos la hora por su equivalencia, que son 60 minutos, y al dividir, ¿no? Significa que está evacuando 6 litros por minuto. Eso hace el desagüe. Pero la llave que aporta líquido, la llave que llena el estanque, se calcula de la manera siguiente. Está la capacidad del estanque, 360 litros, entre 40 minutos, que es lo que dice el problema que le tomaría el tiempo para llenarlo. Bueno, si dividen, le va a salir 9 litros por minuto. Entonces, ¿no? En 1 minuto, lo que se aporta al estanque son 9 litros, pero se quitan el desagüe, quita 6. Entonces queda un saldo básicamente de 3 litros, ¿no? Y el proceso de resolución continúa, ¿no? De la manera siguiente. Entonces, con lo que tenemos acá, ¿no? Y aplicando la expresión, ¿no? Que habíamos señalado al comienzo de estos problemas, entonces dividimos la capacidad del estanque, 360 litros, entre el saldo efectivo de aporte de agua, que sería 3, como se acaba de determinar, 3 litros por minuto, y esa división nos lleva pues a 120 minutos, ¿no? Y como 120 minutos equivalen a 2 horas, entonces esa es la respuesta del problema. Como ven, todos tienen más o menos el mismo corte y la manera de enfocar su planteo y su solución es básicamente bastante parecida, ¿no? Entre sí. Pero reforcemos esto viendo pues un cuarto ejemplo. Bueno, en este caso nos hablan de un depósito que contiene agua hasta su cuarta parte, ¿no? En este momento hay un depósito que contiene agua hasta su cuarta parte. Dice, si de modo simultáneo se abre una llave que aporta 180 litros en 10 minutos y a la vez un desagüe que vacía 120 litros en 15 minutos, entonces en estas condiciones señala que el depósito se llenaría completamente en 6 horas y por lo tanto nos piden calcular la capacidad del depósito. Bueno, como siempre, se llama Q mayúscula la capacidad del depósito, ¿no? Y como el problema en su parte inicial nos señaló que está lleno hasta su cuarta parte, es decir, hasta los Q cuartos, entonces, ¿qué cosas falta llenar? El resto sería la diferencia entre la capacidad total del depósito, que es Q, menos lo que está lleno, la cuarta parte, donde al efectuar operaciones este 4 pasa a multiplicar al Q, tendría 4Q menos Q, 3Q dividido pues entre 4, ¿no? Eso es lo que falta llenar, ¿no? Y eso es lo que cuenta para este caso. Ahora, para llenar este tanque, hay 2 llaves, una que aporta y una que lo desagua. Veamos cada una de ellas. La velocidad de la llave que aporta agua, velocidad de llenado, ¿no? Son los 180 litros, ¿no? Que manifiesta el enunciado del problema en 10 minutos. Bueno, eso da pues 18 litros por minuto, o sea, la que aporta agua en 1 minuto aporta 18 litros, mientras que la velocidad del desagüe, que estamos simbolizándolo como B sub D, ¿no? Según los datos que nos han señalado, son 120 litros en 15 minutos, que dividiendo, ¿no? Son 8 litros por minuto. O sea que en este caso, en 1 minuto que pasa, este desagüe vacía o evacúa 8 litros. Entonces hay un saldo. ¿Qué pasa en una unidad de tiempo? En 1 minuto, el aporte de agua al depósito es lo que llena, que son 18, menos lo que quita, que son 8, o sea que hay un saldo de 10 litros. Y entonces, para llenar completamente el depósito, aplicamos pues la formulita
que vimos al comienzo prácticamente del video, que es la fórmula clave, y dividiendo, ¿no?, la capacidad, que en este caso son 3/4 de la capacidad total, entre el saldo de aporte de agua, que son 10 litros. Bueno, este 4 pasa a multiplicar al 10, convirtiéndolo en 40, y el tiempo sería 3 veces la capacidad Q dividido entre 40. Pero esto es simbólico, ¿no? Pero para calcularlo tenemos el otro dato del problema, que dice que ese tiempo para cubrir esto son 6 horas. 6 horas sería, pues, como estamos trabajando en minutos, sería 6 por 60, 360 minutos. Entonces, igualando estas dos expresiones, tendremos que 360 será igual a 3Q sobre 40, que podemos, pues, acá reducir, ¿no? Sacando tercia tanto a 360,3, tercia de 360 es 120 y tercia de 3 es 1 por Q es Q, y abajo tenemos el 40, y este 40 va a pasar a multiplicar y nos va a dar, pues, un volumen, ¿no?, del orden de 4.800 litros, que sería la respuesta de lo que nos están preguntando. Entonces, básicamente, como ustedes han podido ver, la metodología es tácitamente la misma y es bastante simple, ¿no? Y como siempre hago en todos mis videos, les aconsejo que una cosa es comprender lo que el profesor les enseña y otra cosa es consolidarlo por mano propia, situación obligatoria, si es que quieren adquirir un conocimiento sólido. Y para eso siempre acostumbro proponer una serie de problemas semejantes a los que hemos solucionado, con la idea, pues, que puedan reforzar y consolidar el conocimiento que se ha adquirido. Así acá les estoy proponiendo 3 problemas, ¿no? Bastante semejantes. Por ejemplo, el primero señala así, una tina tiene una llave con la capacidad de aportar 30 litros cada 6 minutos, pero también tiene un desagüe por el que salen 48 litros en 16 minutos, y luego dice, estando vacía la tina, se abre la llave y también el desagüe, y piden calcular el tiempo de llenado de la tina si la capacidad de esta tina es 40 litros. Y acá tienen su respuesta. Bueno, esto ocurriría en 20 minutos, ¿no? Como ven, es totalmente semejante a lo que hemos hecho. Y lo mismo ocurre, ¿no? Lo mismo ocurre con segundo problema que les propongo, ¿no? Bastante semejante. Y su respuesta está acá. Son 305 minutos, ¿no? La respuesta a la inquietud del problema. Y uno más, donde acá estamos extendiendo un poquito la cantidad de llaves, en lugar de 2 son 3, pero la idea, el planteamiento, la esencia es básicamente el mismo. Los que aportan el agua y los que quitan agua, o sea, el viejo procedimiento, por llamarlo de alguna forma. Y la respuesta de este problema es 24 minutos, ¿no? Y por supuesto, como acostumbro siempre también en estos casos, ¿no?, siempre les dejo un solucionario, ¿no?, para aquellos que se han trabado en alguna parte, cuando han planteado la solución del problema, han tenido alguna duda. Bueno, acá tienen con detalle, ¿no?, básicamente cómo se soluciona, con los considerandos que corresponden en cada caso, cada uno, pues, de los 3 problemas que les estoy justamente señalando, ¿no?, donde están, pues, las respuestas, 20 minutos, 305 minutos, 24 minutos, ¿no? Y yo espero que todo esto les sea de mucha utilidad, porque ese es el propósito que me liga en todo esto, ¿no? La idea es hacer videos que contribuyan de manera lo más didáctica y sólida posible para su aprendizaje en forma continua. Muy bien, yo con esto prácticamente me despido, señalándole que voy a hacer otros videos sobre otros casos de problemas típicos de la aritmética y del álgebra. Y como siempre, les pido que se inscriban a mi canal, se suscriban
a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes y den like al video, porque todo ello me motiva a continuar brindándoles esta chance de poder reforzar y aumentar su conocimiento. Muchas gracias por su gentil visualización y hasta el próximo video.